Bueno, espero que hayan disfrutado de la secuencia El paseo en el metro de París. Tengo una sobre también en el metro de Madrid, seguramente Henry Spencer la va a colgar luego. Lo que les voy a presentar ahora, les había dicho hace unas semanas que me había encontrado con algunos escritores, escritoras sobre todo, peruanas, que viven y trabajan en París. Y el segmento que vamos a ver es una entrevista a Grecia Cáceres. Grecia es una amiga que yo conocía desde hace mucho, la conocía como poeta. Es una chica que egresó de la Católica y que vive en París hace muchos años, que le está yendo muy bien y ya va por su cuarta novela, dos de ellas traducidas ya al francés, una de ellas por el mismo traductor de Alfredo Bryce, Jean-Marie Saint-Loup. Y bueno, y esta es una conversación que tuve con ella en su casa ya y espero que les guste. Un saludo para Violeta, por cierto, que va a ver seguramente este segmento. Bueno, estamos con Grecia Cáceres aquí en París, en el barrio 18 es este barrio, ¿cierto, Grecia? En el norte de París. Sí. Es muy lindo porque es un barrio como popular. Como muy internacional, gente de todo. ¿Estás aquí desde hace cuánto tiempo? Desde el 92. ¿Y siempre en el barrio 18? Siempre acá. ¿Por qué viniste la primera vez? No, viví 2 primeros años en el 11e, que es un poco más céntrico, pero ya. Estoy aquí desde el 94, 95. Es muy lindo aquí. Sí, me gusta mucho. ¿Estás acá por qué? Dios mío, esa es una pregunta difícil. Vine a estudiar, sí. Terminé la Universidad de la Católica y vine a hacer un doctorado en París 8 y me quedé. Empecé a escribir novelas aquí en París y me quedé aquí, fundé una familia y bueno, siempre con la nostalgia de regresar algún día a vivir al Perú, ¿no? Pero por el momento no creo que sea posible. Yo te estoy entrevistando para un segmento que es de comentarios literarios. Entonces, lo que nos interesa ahora son tus libros, que están acá, los tengo justamente, que los voy a ir mostrando. ¿Cuál es el primero? Esta es la primera novela, ¿no? Que está aquí, publicada en Lima, ¿no? Por Santo Oficio. Sí, en el 98. Se puede encontrar todavía, ¿no? No creo, ¿No? Que ya no, creo que ya está agotada. Me dices que tú le tienes mucho cariño a esta novela. Sí, porque fue mi primera novela. Yo creo que la primera novela siempre es un paso al vacío. Fue una bonita aventura publicarla en el Perú. Habla de Recuay, que es el pueblo de la familia de mi papá. Y hablo un poco, me inspiro un poco de ciertas memorias familiares y para mí era una manera también de regresar de manera imaginaria al Perú y creo que eso me marcó porque todas mis novelas pasan en el Perú, a pesar de que hace muchos años que no vivo en el Perú. Todas mis novelas, las 3 y la cuarta que estoy escribiendo también sucede en el Perú. Esto lo escribiste aquí, cuando ya vivías acá en París. Sí, yo llegué como poeta y me transformé, o sea, no me transformé porque sigo escribiendo poesía, pero empecé a escribir novela. ¿Tienes un libro de poesía publicado antes, me parece? Publiqué plaquetas cuando era estudiante, publiqué un primer libro de las causas y los principios, el que te mostré. Sí, está por ahí. Que fue el libro que me marcó un poco generacionalmente, ¿no? Porque soy considerada como poeta de los 90, publiqué ese libro en el 92. Y bueno, todos mis amigos poetas publicaban más o menos en esa época. Y he seguido escribiendo poesía, publiqué otro libro de poesía en Lima también, en el 95, 96, que se llama En Brazos de la Carne. Y bueno, publico siempre regularmente en revistas, en publicaciones. O sea, tú eres de la generación, digamos, si hay que clasificarla en generación de Montserrat Álvarez, Doris Moromisato. Publiqué Doris es un poquito antes, yo hice mi primera publicación con ella, sí, en una plaqueta. ¿Qué te parecen estas clasificaciones por generación? Que son muy comunes en Lima, ¿no? La generación de los 80. Es una facilidad. Yo pienso que no hay que darle tampoco mayor importancia, ¿no? Porque, por ejemplo, estos poetas de los 90 todos son muy distintos y, bueno, hemos vivido cosas comunes. Sendero Luminoso, la hiperinflación de
primer gobierno de Alan García. Hemos vivido cosas que nos unen, porque es cierto que los chicos que ahora tienen 20 años no tienen el mismo bagaje histórico o social, pero muy poca gente puede decir que haya realmente un estilo común o una escritura que tenga mucho que ver. Son muy, muy distintos y creo que esa es la riqueza también de esta generación, ¿no? Sueles estar enterada, me cuentas, de la actividad literaria en Lima. Siempre. Literaria, política. Trato de estar enterada y trato de estar presente, porque para mí fue muy importante publicar Violeta con Estruendo Mudo, porque yo había seguido en la actualidad estas nuevas editoriales jóvenes, que son muy lindas y que son muy profesionales y que son muy alternativas, digamos, porque por fin uno puede ver diferentes escrituras que pueden acceder a la publicación. Entonces yo quería ser publicada por una de estas editoriales y cuando conocí a Álvaro Lazo y vi sus libros me quedé encantada, ¿no? Y creo que ya tengo un editor, ya puedo decir que tengo un editor en Lima y que me va a seguir y que está esperando mi próxima novela, ¿no? Álvaro trabaja de una manera infatigable, él, Silvia, su novia, sus colaboradores, Manuel, y además etcétera. tiene una dimensión y una ambición internacional. Yo pienso que ya no podemos seguir en esta especie de cosas, de universo cerrado. Él ha pasado por aquí, creo, en más de una oportunidad. Sí, ha estado en octubre, porque lo han invitado a la Feria de Frankfurt, como editor joven. Es la segunda vez que lo invitan, o sea que realmente es apreciado su trabajo por los medios profesionales, ¿no? Vamos a hablar, al final vamos a hablar de La vida violeta, que es justamente el libro que ha publicado Estruendo Mudo. Pero la primera novela es La espera posible. ¿La segunda cuál es? La segunda es Violeta. Bueno, esta es la edición francesa de La espera posible, que salió en el 2001. Y después Violeta... Cuéntame un poquito, sí, vamos a ver Violeta, pero cuéntame un poquito, ¿es fácil la inserción en el mercado editorial parisino? ¿Cuáles son, digamos, las claves? ¿Cuáles son las maneras? Si es que las hay. Es un mercado difícil, ¿no? Es difícil, particular, pero al mismo tiempo no hay esa especie de predominio de las agencias literarias como hay en España. Es decir, aquí uno puede acercarse a una editorial de manera más personal, más directa. Hay una especie de prejuicio contra los agentes literarios, que son vistos como muy comerciales. Es una visión muy francesa, ¿no?, de la cosa, pero que a mí me ha servido porque he podido contactar editoriales, sobre todo a través de los traductores. Los traductores aquí son muy importantes. Los traductores al español. Al español y al inglés, o sea, todos los traductores que se ocupan mucho de difundir los autores que quieren traducir. Entonces ellos hacen muchas veces el rol de intermediario. Entonces, de cierta manera, uno puede acercarse a un editor de una manera más fácil que tener que ser aceptado por una agencia. Pero sigue siendo difícil porque hay mucha literatura extranjera, depende mucho del momento, de lo que está de moda, de lo que está en el ambiente, ¿no? Porque además aquí, corrígeme si me equivoco, las editoriales, las grandes editoriales, las medianas editoriales, tienen a editores que manejan colecciones, ¿no es verdad? Y estos editores en la mayoría de los casos son escritores a su vez. Sí, bueno, también hay casos en los cuales son gente que son profesionales del ramo, ¿no? Cada vez más. Algunos escritores son escritores prestigiosos, pero a veces son más directores de colección, pero no necesariamente son los que se ocupan directamente de las cuestiones, ¿no?, de los asuntos editoriales. Acá en Francia hay 2 meses, es decir, el mes de septiembre y el mes de marzo, me parece, llamados de la rentrée littéraire, ¿no? ¿Cómo se podría traducir la entrada literaria? La apertura. La apertura literaria, que es el momento en que sale una inmensa cantidad de libros, una explosión absoluta, no solamente en París, sino en toda Francia. Estamos hablando de centenares de novelas y libros de cuentos y ensayos que aparecen cada septiembre. Y aparecen cada septiembre porque en noviembre se dan los premios más importantes, ¿no es verdad? Entre noviembre y diciembre, sí. Antes de Navidad, digamos, ¿no? Ya. Sí, pero a veces la literatura extranjera no necesariamente es al mismo tiempo que la literatura francesa. Digamos que hay un consumo de literatura francesa importante y hay todo el aspecto de la literatura más exótica que tiene
quizás un tiempo más largo, ¿no? Sí. Salvo la literatura en inglés, que es una literatura que es muy presente y que es muy casi tan importante como la misma francesa en Francia, ¿no? Entonces, en septiembre es todo acá. Es entrar al colegio, el comienzo de año, la salida de libros, después están los premios, después está Navidad y en marzo es la feria del libro, la importante feria, el Salón del Libro de París, en el cual siempre todos los años hay un invitado especial y también está todo lo que hay alrededor, la prensa, la radio. Esperemos que Perú algún día sea invitado especial A del veces salón. han corrido rumores, pero hasta ahora nada. Y Hay que también trabajar hay las para Vías eso. Extranjeras, que es un festival de literatura extranjera y cada año hay un invitado. Y hace varios años que se dice que va a ser el Perú. Y hasta ahora Depende de quién. siempre se va retrasando. Depende del lado de allá más bien, de nosotros. Depende de Perú más que... Depende mucho también de lo que se haga a nivel de la embajada, del consulado y del gobierno peruano. ¿Sí? Ahora que hay tantas editoriales, habría que aprovechar. Yo pienso ¿no? que hay argumentos. Bueno, la espera posible está publicado por Balán. Balón, una editorial fundada en el 68, una editorial muy importante. Sí. Pero a que... ver, muéstralo. Perdón. Ahí está, perfecto. Pero que después tuvo problemas y cayó en bancarrota y ha sido parece que va a volver porque tiene un fondo editorial muy importante y ha sido refinanciada y de repente vuelve a salir a la luz. Se benefició de algunas reseñas en algunos medios, la versión... Sí, la espera posible sí, tuvo relativamente buena prensa. En Bélgica también se vendió bien. Bueno, además que Balón es una editorial que tenía todo un servicio de prensa y eso es importante. La distribución y la prensa acá es súper importante. Es decir, es casi más importante tener una buena distribuidora que una buena editora. Ah, sí, ¿no? Ah, sí, porque son los que reparten en todo el país, que se preocupan de que el libro esté en vitrina, que esté en la mesa, etcétera, etcétera, ¿no? Las librerías en provincias son muy importantes también en el circuito. Invitan muchos autores. Las provincias son gente que se interesa mucho en lo que sucede en literatura. Es el punto flaco nuestro, pues el tema de la distribución en Lima, en Perú, ¿no? Sí, el problema de la centralización también. Porque todo pasa en Lima y en ciertos... Acá la provincia es muy importante para la venta de libros. Es las mujeres. ¿Ah, sí? Son las mujeres las que compran más libros. Ah, qué interesante. El público femenino. Estadísticamente hablando. Son los que más leen, las que más compran. Sí, es verdad, porque en el metro, ahora que estoy viajando mucho en metro, la mayoría de gente que veo leyendo son mujeres, de todas las edades, gente muy joven y señoras mayores leyendo un libro, títulos americanos bastante. Sí, lamentablemente, si puedo decirlo, pienso que también es una cuestión de marketing y de presencia mundial. O sea, es obvio que, a pesar de que los franceses resisten, porque tienen mucha... una tradición tienen una tradición literaria y una tradición de resistencia a lo anglosajón, pero sí. Todo lo que es novela de detective, novela negra, todo eso se vende mucho. Incluso en inglés, la otra vez visité Shakespeare and Company frente a Notre Dame, estaba repleta, no cabía una sola persona. También es un lugar que se visita es un lugar turístico. Claro, es un lugar también de culto, ¿no? Claro. Bueno, La vida violeta es tu segunda novela, que es la que yo he leído en las 12 horas que hace de Lima a Madrid, ¿no? Y trata, para resumir un poco, de la secretaria de una oficina de ingeniería, de un ingeniero, me parece, que toma conocimiento de una familia chilena que instala un café, un bar, un café, un restaurante frente a la oficina. Y se establece entre esta secretaria, que es madre soltera de una adolescente, una relación muy estrecha. A partir de ahí hay vínculos, voy a ponerlo aquí, ese es justamente publicado por Estruendo Mudo. Sí, la versión francesa salió antes, en el 2003. Es esta. Y bueno, uno de los hijos de esta familia chilena se vincula sentimentalmente con la hija de la secretaria. Esta familia tiene una hija, en fin.
Es una historia inclasificable, no es propiamente una historia de amor, ¿no? Aunque hay amor en la novela. Está ambientada además a comienzos de los 70, de los 60. Cuéntanos un poco, ¿cuál es el origen de esta historia? Bueno, es una novela inspirada un poco en la fotonovela, en un imaginario de fotonovela, con historias de amor, termina también con un matrimonio, esa era también una idea del proyecto, pero en camino fue transformándose también, la historia principal al comienzo era la historia del ingeniero y la hija de la familia chilena, y terminó siendo la historia de la secretaria y su hija, pienso que es cambió a mitad de la novela. Cambió porque el personaje se impuso lo que era el primer plano se volvió el segundo plano, digamos. Cuéntanos cómo es eso de que el personaje, porque es muy usual que los escritores, creo que Cortázar lo decía, terminan imponiéndose un personaje secundario que a la mitad de la novela, en el proceso de escritura, termina imponiéndose como un personaje principal. Eso sucede, te ha sucedido a ti. En la omnipotencia del escritor, en esa cosa así un poco dictatorial del escritor en relación de sus personajes. Yo pienso que hay una vida común, una especie de interacción, hay mucho del escenario que no es consciente. Yo pienso que yo traigo esa libertad también de la poesía, de un poco de la escritura que te lleva, y yo siempre tengo una primera idea cuando empiezo a escribir y se va transformando y no me asusta, sigo. Bueno, después está el momento en que uno relee, corrige, entonces ahí se va centralizando. Hay momentos en que no puedo intervenir, pero a mí siempre me ha sucedido el que imponen, me conquistan, me seducen o otros menos, ¿no? Otros se vuelven más esquemáticos, y quizás pueden resurgir ciertas imágenes, siempre se repiten cosas. Y con Violeta se dio mucho porque fue un momento de escritura se dio con mucha facilidad para mí. Fue un momento en que escribí con mucha felicidad, con mucha facilidad. ¿Cuánto tiempo te tomó? Me ha tomado 2 años. 2 años. 2 años entre todo, pero tengo un recuerdo del momento en que escribía yo sin conflicto. Era casi una especie de identificación con lo que estaba haciendo, muy, muy agradable. ¿Por qué haber elegido una familia chilena? Bueno, ahí debo confesar, hay algo de historia familiar. Mi mamá es de origen chileno. Y su familia emigró al Perú en los años 50. Y para ellos fue muy difícil porque, bueno, la relación entre el Perú y Chile siempre ha sido sensible, ¿no? Sí. Y bueno, yo soy inmigrante, yo he repetido de cierta manera lo que hizo mis abuelos, hicieron mis abuelos. Me he ido de mi país, me he instalado en otro país y me he enraizado en otro país. Entonces, lo que aporta una familia de inmigrantes a un país me parece, es un tema muy, muy actual en un país como Francia y me parece muy importante también en un país como el Perú. Y bueno, no eran refugiados, pero eran personas que venían a ganarse la vida al Perú y venían con toda la ilusión. Y mi abuelo amaba mucho el Perú, hablaba con mucho cariño del Perú, de las oportunidades que le había dado el Perú. Entonces no había, para mí había todo un pasado que volvía, ¿no? Con esa novela. Pero todo, bueno, la ficción es lo que pesa más, pero el hecho de que fuera una familia chilena estaba ligada a mi pasado familiar. Hay un tema también que está un poco subyacente, que es el tema de, no sé si hablar de racismo, un poco de la fealdad. Esta secretaria, para contar un poco a quienes ven esto, esta secretaria tiene una especie de drama personal en su vida. Tuvo según entendí yo en la novela, creo que lo entendí bien, me corregirás si malentendí, tiene una aventura, una noche, en una salida, en un baile, con un hombre desconocido, y es el momento en que concibe a su hija, ¿no? Y la hija no es, digamos, físicamente muy agraciada, y es algo que tiene una cierta relevancia en la novela. Cuéntanos un poco de esto.
Bueno, es una novela que quiere ser ligera, pero no la encuentro tan ligera porque toca temas que son un poco difíciles y dolorosos para los peruanos. Y bueno, un peruano va a decir, no, no somos racistas, ¿no? Mm, Es casi inconcebible, ¿no? Yo mm, creo que es hasta una sociedad de casta, más que una sociedad racista, pero en fin. La secretaria es una persona que vive un poco de esa apariencia de ser la que recibe, la que es la fachada de su empresa, digamos, mm, ¿no? Y entonces hay una relación sí, también con su apariencia de Violeta, con el maquillaje, con cómo se viste, cuál es mm, tiene que estar cuidada, las uñas, etcétera. Y entonces tuvo esta aventura con un hombre. O sea, lo que a mí me fascina también es el hecho de que uno pueda tener un hijo de alguien que no conoce, prácticamente. Esa era ujú, la idea, ¿no? mm. Y es una cosa tan íntima y la relación con su hija tan importante viene de un encuentro, de una situación completamente, o sea, casi sin importancia, ¿no? Para ella. ¿Recuerdas algún ejemplo en la literatura de un personaje que tiene un hijo o una hija, de alguien que... La maga creo que no conocía muy bien al padre Al de padre de Rocamadour. Rocamadour. Sí, pero bueno, yo no me siento tan ligada a la obra de Cortázar, a pesar Ujú, de todo. Yo la leí mucho en una época y, bueno, quizás, no sé, quizás haya algún eco, pero yo más bien he visto lo que he visto en mi vida en el mm, Perú, ¿no? Cómo se da las familias, mm, quién cría a los hijos, muchas mujeres solas, la situación entre los hombres y las mujeres en el Perú, ¿no? mm. Esta novela fue publicada primero en francés, a pesar que la escribiste en castellano, fue publicada Sí, primero yo en nunca he francés. escrito en francés. Eso tengo que decirlo Mm. porque siempre hay ¿Desearías? confusión. No, no desearía, no. Mm. No desearía. Porque Moro es un referente en la Sí, literatura yo he peruana, trabajado mucho sobre Moro cuando estaba en la universidad y mi César tesis de Moro. literatura era sobre Moro. Pero Moro tenía una relación con la lengua materna que era muy particular, ligada a su sexualidad, a Mm. cómo vivió su exclusión, cómo él quiso darle la vuelta a su vida adoptando otra lengua materna, ¿no? Casi Ujú. negando su lengua materna. Alfredo Quispe era su verdadero Alfredo Quispe nombre. Asín. Y César Moro, además, su poesía en español es extraordinaria. O Es sea, extraordinaria. yo prefiero su poesía en español. Mm. Su poesía en francés es interesante, está muy ligada a los movimientos surrealistas de la época, pero Él no está enterrado aquí, ¿no? ¿No es verdad? no Creo está que no. enterrado aquí, No, no, no. no. Vive aún, estuvo en Lima hace unos meses, su mejor amigo, su compañero de su Sí, vida, André Coiné. todavía está vivo. Sí, sí, No, sí, mira. estuvo en Lima y ahora debe estar por acá, ¿no? ¿Dónde? Sí, creo que vive en provincia. Vive Pero en provincia, Moro exactamente. no está enterrado en México, bueno, no sé. Habría que ver. Habría Alguien que debe ver. saber, ¿no? Bueno, fue publicado por la editorial Le Clos. Leclos, que es una editorial, ahí ya pasé a otra cosa, que es una editorial pequeña, que solamente hace literatura extranjera. Ajá. Y, y bueno, era ya otra aventura editorial también, que No es el intensa. mismo No, traductor. sí, Ah, es el mismo traductor. una traductora. Marian Ah, Millo, tengo mi misma traductora, las dos son traducidas por Marian Millo. puedes decir que tienes un editor ya establecido en Establecida y un Perú y editor una y traductora una traductora. establecida en París. Sí, mi traductora es una amiga también, o sea, nos hemos vuelto amigos. Y esta es la versión en español Esta es la versión en publicada por español. Estruendo Mudo de nuestro amigo Álvaro Álvaro Lazo. Lazo. Para ir terminando, Grecia, Fan d'après-midi es tu nueva novela. Mi última, tercera, que salió en 2005 ya, o sea que Por la tampoco es misma tan editorial, Le Clos, traducida supongo por la misma... No, Jean-Marie Saint-Louis. Esta ha sido traducida por Jean-Marie Saint-Louis, que es el traductor de Bryce. Ah, Meeker, claro, Jean-Marie Jean-Marie Saint-Louis. Excelente traductor. Sí, 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 Por sí. una serie de circunstancias. Muy amigo de Bryce. Muy amigo de Bryce. Y creo que es muy... traductor de Vargas Llosa también, o Vargas Llosa tiene otro traductor No, al Vargas Llosa tiene francés. otro traductor, Albert Bensoussan es el traductor de Porque Vargas Llosa. Jean-Marie Saint-Louis traduce a Bryce y traduce a otro peruano. Tal vez Alfredo Pita lo tradujo. No, ¿No? no. Solo a Bryce. Bueno, Bryce lo acaparó un poco, ¿no? Mm, Pero ha trabajado con varios autores, pero conoce bien el español del Perú. mm. Y, ¿Él vive en París? No, vive en el sur también. Vive Ah, un poco Montpellier. recluido. Ni siquiera en un pueblito por ahí.
Y yo lo pedí a mi editora, que lo contactó y que le envió el manuscrito y tuvo mucha la delicadeza de traducirlo porque es el tipo de traductor a los que uno solicita que sea su traductor y además lo tradujo de manuscrito, entonces fue difícil para él porque normalmente el texto tiene que estar fijo en en una edición. Y me dijo, bueno, te puede causar problemas porque si usted cambia de opinión, si el manuscrito se transforma... Usted, ¿no? Porque los franceses tratan de usted, ¿no? Siempre. No se tutean, sí. Me dijo, bueno, yo lo quiero traducir, pero usted me asegura que no va a haber problemas. Yo dije, ya. Y así fue. Entonces, para mí fue un placer. En dos líneas, cuéntanos de qué trata. Es fin de la tarde. Sí, fin sería de la tarde, la traducción. Pero al final de la tarde. Al final de la tarde, pero no va a ser el título en español. Es una novela que es para mí muy especial y que casi la escribí a contracorriente, porque habla justamente de los años 80, de la época del gobierno de... También está en Lima. Ambientada en Lima, en la Católica, y habla un poco de mi generación, de la gente que tenía 20 años en esa época, y habla un poco de lo que es la literatura, la poesía y un país en guerra, ¿no? Cómo uno se puede ubicar, cómo uno puede vivir esa etapa de su vida en medio de una guerra civil, ¿no? Entonces hay mucho de lo que yo pienso sobre la historia del Perú. Y bueno, espero que cuando salgan en Lima tenga opiniones. ¿Está en proceso de edición? ¿Está en ¿Estruendo Mudo? No, bueno, lo que pasa es que esto va a salir en una colección aparte, pero no sé todavía, pero con Estruendo Mudo, pero con una colaboración de otros fondos, pero no sé exactamente cómo va a ser, pero espero que sea pronto, sí. Espero que sea pronto. Porque creo que, bueno, acá tuvo una acogida buena, menos buena que Violeta. Ajá. Pero pienso que en el Perú me gustaría mucho saber qué cosa piensan mis connacionales. Muy bien. Mis coetáneos. Muy bien, prometo que la leeremos, que la leeré en cuanto aparezca en español. Me gustaría saber tu opinión. Sí, claro que sí. Muy bien. Grecia, casi te digo Violeta, no sé por qué, por tu personaje naturalmente. Grecia, un gusto, gracias por recibirme en tu bonita casa. Gracias. Y bueno, espero que pronto estés en Lima. Yo también. Un abrazo. Gracias.